Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, Richard, y esta corona porque estás siendo puntero en esta semana, cariño. Estás dentro de los 5 mejores, cariño, del zodiaco, lo que es en mi canal. Corazón, ¿vale? Por eso que te pongo lo que es la corona, cariño. Siempre los jueves van a ser así, ¿vale? Vosotros vayan viendo todas las lecturas a ver quiénes están dentro de los 5 primeros, mi querido Géminis. Y tú eres uno de ellos, corazón. Muy bien. Antes de empezar, Géminis, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. No sé por qué siento que estás lidiando con un Sagitario o con un Acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, Géminis, corazón, con mucha fe. Muy bien, cariño, muy bien. Mi querido Géminis, noto que estás en una etapa en la cual te preguntas, te respondes el porqué de las cosas, cariño. Y muchos de vosotros, Géminis, a veces de repente como que tienen miedo al tiempo, corazón. Como que hay una angustia, quizás porque los años pasan, quizás de repente porque te falta tiempo para poder realizar lo que es un proyecto, un sueño, o porque a lo mejor de repente me dice Richard, estoy dejando pasar tanto tiempo y no puedo disfrutar con los míos. También puede ser. Como que en estos momentos para ti, Géminis, es muy importante el tiempo. Sí. Muchos de ustedes, Géminis, inclusive se sienten como un poco aislados o rechazados por alguien, cariño. Porque estoy viendo como si tú estuvieras lo que es encima de un pendiente, como un precipicio, y abajo, corazón, hay mucha agua y las olas quieren reventar, posiblemente para llegar a ti, pero simplemente esas olas se detienen, cariño. Siento que hay algo divino que te está protegiendo, mi querido Géminis, pero muchos de vosotros están en esa etapa de reflexión, de meditación, el porqué de las cosas, el por qué de repente te toca esto, el por qué estás viviendo esto, el por qué de repente te has topado con este tipo de persona, mi querido Géminis. Corazón, piensa, mi querido Géminis, que la felicidad es una decisión, Géminis. Todo lo que nos pasa a nosotros no tiene culpa la Lupe, no tiene culpa Pepe Lucho, no tiene culpa tus padres. Simplemente es en base a nuestras decisiones. Cada movimiento que nosotros hacemos, Géminis, repercute lo que es a nuestro futuro y a nuestro presente, corazón. Si tú en estos momentos, vamos a suponer que te sientes un poco resentido o resentida por lo que tú estás viviendo o por lo que tú has vivido, tienes que quitarte ese resentimiento, porque te estás haciendo un daño tú, corazón. Tú te estás haciendo un daño. ¿A quién vas a reclamar si a lo mejor de repente una persona te decepcionó? ¿A quién vas a reclamar si a lo mejor de repente te tocó vivir un destino que no te gusta? Cariño, lo importante, Géminis, es saber que hay un problema y buscar una solución. Ya sabemos que las cosas no te han ido bien. Ya sabemos que una persona te ha defraudado. Ya sabemos que de repente tu infancia no ha sido fácil. Pero ya está, Géminis. No vivas con ese recuerdo constantemente. Ahora tienes que cambiar tu mundo, corazón. Tu mundo. Sé que a lo mejor de repente muchos dirán, Richard, pero yo tengo mala suerte. Tú no has vivido lo que yo he vivido. Corazón, nadie conoce la vida de nadie. Pero si yo te digo, yo también he tenido lo que es
momentos difíciles. Yo también he estado lo que es al borde de la muerte, porque en 2 ocasiones estuve enfermo muy mal, con oxígeno, me dio lo que es inclusive lo que es un paro respiratorio y todo. Pero aquí estoy, Géminis. Yo no estoy con ese recuerdo, con esa trauma de por qué de repente mamá no estuvo en ese momento cuando lo estaba pasando mal, por qué papá no estuvo en ese momento, por qué de repente la vida me ha pagado así, por qué Dios es injusto conmigo. Dios te está protegiendo, Géminis, porque esa imagen que yo he visto que estás en un pendiente y las olas de mar quieren reventar donde tú estás, hay como una barrera que te protege, corazón. Vamos a continuar. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Esta carta ha reventado, ¿vale? Dice, la carta de la emperatriz. Si tú te das cuenta, Géminis, fíjate muy bien. Aquí hay una mujer muy atractiva y está como si estuviera esperando lo que es un hijo. Y aquí al costado, Géminis, hay una luna. La luna representa esos momentos difíciles que tú has vivido anteriormente, cariño, años atrás. Y aquí, si te das cuenta, este personaje está mirando lo que es al suelo. Hay un recuerdo, algo lo está envolviendo en su mente, cariño. Hay algo que le está carcomiendo aquí. Y si te das cuenta, esta mujer es muy atractiva. También puede ser un hombre, ¿vale? En cuestión de energía no clasifica género. Entonces, lo que a mí me dice con esta carta, Géminis, lo pasado pisado, corazón. Ahora tienes que levantar la mirada y simplemente tienes que empezar a apostar por lo que viene. En este caso, representa a una mujer que está embarazada. Viene lo que es una criatura, un nuevo comienzo, un nuevo inicio, un cambio en tu vida, un ser de luz. Viene aquí. Entonces, ¿qué me dice Géminis también con el color amarillo? Eres una persona muy inteligente. Tienes que empezar a buscar esas pautas. Tienes que empezar a utilizar lo que es tu creatividad. Tienes que empezar a encontrar tu camino, mi querido Géminis. Lo hecho ya está hecho, pero tienes una oportunidad de volver a empezar otra vez, al margen de la edad, Géminis. Porque sé que a lo mejor de repente me dice Richard, pero yo que puedo empezar otra vez si ya tengo 60 años o ya tengo 70 años. Hay una marca de pollos crocantes, cariño, que está lo que es a nivel mundial. No puedo decir la marca porque si no YouTube me sanciona. Pero es un hombre que tiene los ojitos rasgados como el mío, que cuando se jubiló, no me acuerdo muy bien la historia, lo leí, recibió, creo, si no me equivoco, como una compensación del tiempo de trabajo de $150. $150, cariño, para este hombre pues no lo alcanzaba. Y encima viene de Estados Unidos, ¿vale? Que la vida es más cara. Entonces, este hombre estuvo a punto, mi querido Géminis, de simplemente acabar con su vida. Pero luego lo entró como la idea de él se desenvolvía muy bien cocinando, corazón. Cocinando. Y empezó a hacer esos famosos pollos que ahora lo comemos, cariño. Y empezó a tocar de puerta en puerta, de puerta en puerta, a sus 60 y pico años, corazón. Y este personaje, cariño, se volvió multimillonario. Pero tuvo lo que es un sentido de vida, Géminis. Da igual, Géminis, la edad que tú tengas. Tú puedes tener 60, 70, 80, mientras que tu cabecita tenga ilusión, mientras que tu cabecita te diga, corazón, que todavía hay algo más que vivir. Adelante, Géminis. Adelante. Sé que a lo mejor de repente cuando uno ya está en una edad en la cual no puedes desplazarte, en la cual de repente te duele todo, estás incapacitado, pues no te queda de otra, corazón, de simplemente pues dar de comer a las palomas. Pero al menos has vivido, corazón. ¿Cuántas personas, Géminis, le gustaría de repente, yo que sé, llegar a 50, a 60, a 80, a 100 años? Muchas almas se quedan en el camino, corazón. Muchas almas no llegan a los 40, a los 30, a los 50. Y si tú tienes 60, siéntete ganador. Siéntete ganadora, Géminis. Tú antes que llegues al mundo, tú ya eres un ganador, tú ya eres una ganadora, porque has tenido que competir con muchas réplicas como tú, ¿vale? Tú ya me entiendes, ¿no? Hay cosas que yo no puedo hablar en YouTube. Muy bien.
Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver, corazón, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale lo que es un Libra, me sale lo que es otro Géminis, me sale un Aries y cierras con la carta de la sacerdotisa o la carta de Tauro, que es Virgo o Tauro. Te voy a sacar lo que es iniciales, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. ¿Sabes qué pasa contigo, corazón? Y lo siento si a lo mejor de repente te resientes, cariño, que eres una persona que cuando alguien te hace daño, no olvidas. Y esto es malo, corazón. ¿Qué sacas tú cargando ese resentimiento? No olvidas, cariño. Y esto, corazón, te va contaminando. Sé que vas a poner muchas excusas. Richard, porque ese hombre me hizo mucho daño. Richard, porque mi madre me hizo mucho daño. Richard, porque el mundo me hizo mucho daño. Por eso que no olvido. Pero cariño, es como que tú siempre estás pensando que todos los problemas del mundo solamente te ha pasado a ti, cariño. Es así, es una manera de decir el mundo ha ido en mi contra. Todos pasamos por decepciones, cada persona tiene sus problemas, Géminis. Pero tú no olvidas, corazón. Y como no olvidas, Géminis, vas a continuar como estás. Amargadito, amargadita, vas a envejecer, vas a morir solo y sola. Tienes que empezar a olvidar. No lo digo para ir lo que es en tu contra. Te digo porque tienes que deshacerte de esa mala energía, Géminis. Ese es tu defecto, corazón. Ese es tu defecto. Es como yo siempre digo, lo masticas pero no lo pasas. Y eso al final contamina tu templo, cariño. Alguien tenía que decírtelo, lo siento, si te enojas conmigo. W o M. La letra U, la letra Z y la letra G, mi querido Géminis. Voy a sacar lo que es una carta más. Tú sabes que te quiero y yo quiero que evoluciones, cariño. Con resentimientos, con amarguras, con malos recuerdos, no vas a llegar a nada. Te soy sincero, ¿vale? Vamos a ver, cariño. Dice, la estrella, siento, corazón, que algo va a llegar lo que es a tu vida por destino. Muchos de vosotros, Géminis, están en constante oración. Siento que muchos de ustedes también posiblemente están pensando cómo poder actuar, cómo poder resolver para poder rescatar a una persona que tú sientes que tiene lo que es el hilo de la vida. El hilo de la vida puede ser tu pareja, puede ser tus hijos, puede ser tu familia, puede ser una persona que tú sientes que es especial. Especial, no alguien que te haga daño. Especial, cariño. Yo siento, Géminis, que muchos de vosotros están siendo escuchados y escuchadas por Papá Dios, pero tú también tienes que ayudar. Porque a veces de repente estás contando los minutos, los segundos. Richard, he pedido que Dios me ayude, ya pasó un mes. Corazón. Yo pedía siempre a Dios estar lo que es en Europa y pasó 17 años para estar en Europa. ¿Ves, cariño? Y aquí estoy. Pero si tú dices, esto no pasa y tiras la toalla, pues entonces no va a pasar porque tú no quieres esto. ¿Acaso, Géminis, tú eres la única persona en este mundo? Somos millones, somos trillones, Géminis. Y cada persona tiene sus problemas, quizás más fuerte que la tuya. Muy bien, te voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, la fe mueve montañas. La ansiedad es negativo. Dice, misión terrestre. Es hora de realizar su misión terrestre. No espere más. Prométale a los ángeles y a su alma que a partir de ahora hará todo lo que esté en su mano para cumplir con los objetivos de su encarnación terrestre. Te juro, Géminis, que cuando he escuchado esto he pensado en ti y he sentido como tu dolor, como tu nostalgia, porque lo que los ángeles te dicen, dice, mira, no esperes más, prométale a los ángeles y a su alma que a partir de ahora hará todo lo que esté en su mano para cumplir
con sus objetivos de encarnación terrestre. No siga dejándolo para mañana y actúe ahora, Géminis. Corazón, nosotros, antes de estar en esta tierra, éramos ser de luz, éramos ángeles, cariño. Y nosotros habíamos pedido al Todopoderoso estar en esta tierra para poder experimentar lo que sienten los humanos o los que están en estos momentos en esta tierra. Lamentablemente, mi querido Géminis, cuando pasamos de esa transición, nos olvidamos y no recordamos. Pero con el tiempo, nosotros evolucionamos y entendemos el porqué de las cosas. Tú en estos momentos, Géminis, estás en esa faceta en la cual de repente te preguntas el porqué de las cosas. Tienes un plan terrestre. Tú no solamente estás aquí para sufrir, estás aquí, cariño, para hacer algo por los demás. Pero simplemente te estás centrando en tus problemas. Tómalo como un aprendizaje, como una evolución. Todos son maestros de vida, cariño. Nadie llega a tu vida por casualidad. Todos vienen trayendo lo que es un mensaje. Yo, corazón, ¿sabes por qué me incentivé a hacer esto del tarot? Siempre estaba en mi mente, pero siempre lo tenía como ahí en stand-by. Pero llegó una persona en mi vida, catalana de aquí, de Cataluña, que me enseñó lo que es el tarot, en este caso el Rider-Waite. Me enseñó el Rider-Waite. Tuvo que ser catalana, no tuvo que ser latina, no tuvo que ser peruana. Pero ¿ves cómo pasan los acontecimientos? Tenía esa necesidad de vivir en Barcelona, de estar en España, cariño, y en base a eso, luego de muchas circunstancias y cosas negativas, llegó a mi vida una persona mayor, catalana, que sabía del tarot y me lo enseñó. Y ahora estoy yo aquí, prácticamente guiando tus pasos. Todo tiene un porqué, Géminis. Nada es por casualidad. Si tú en estos momentos piensas que tu vida es un tormento, no es un tormento. Te están llevando lo que es a tu camino, Géminis. Pero tienes que entender esto, corazón. Tienes que entenderlo, ¿vale? Vamos a ver, corazón, un mensaje de los ángeles del amor. Se me va el tiempo. Las lecturas espirituales, cariño, a veces no necesitas sacar tantas cartas. Simplemente te dejas llevar por la intuición, por lo que te dicen las energías. Niños, su vida amorosa se ve influida por los niños, corazón. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente puede ser que tienes la responsabilidad de los hijos y quizás por eso no puedes empezar lo que es una relación o estás con una persona que tiene hijos. Trata, cariño, de llevar las cosas de una forma positiva, corazón. Todo tiene un porqué. A lo mejor de repente tú puedes ser que eres el guía de estos niños o de estas niñas. O tú de repente tienes hijos, cariño, que no están cerca de ti. Todo tiene un porqué, mi querido Géminis. Muy bien. Vamos a ver, corazón, las características. Se me acabó el tiempo. Es que tus lecturas son así, son mágicas. Son mágicas, Géminis, tus lecturas. Vamos a ver las características. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente vas a estar lidiando con una persona de elemento tierra, puede ser Capricornio, Tauro o Virgo. También, muchos de vosotros posiblemente como que te molesta un poco una persona que tiene la vida un poco desordenada, o de repente es una persona que apuesta mucho, o de repente está como centrado en estos temas. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Ten mucho cuidado, mi querido Géminis, porque por más que tú lo ames, puede ser que esta persona te cause algún tipo de problema. Bendiciones, corazón. Tus lecturas son mágicas. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.